¿Alguna vez se han preguntado qué pasa exactamente cuando conectamos un disco nuevo a un sistema Linux? Bueno, hoy vamos a seguir ese viaje, paso a paso, desde que es una simple pieza de hardware hasta que se convierte en un espacio de almacenamiento listo para usar. Muy bien, aquí está nuestro mapa de ruta. Vamos a empezar con lo más básico, el plano. O sea, ¿qué es una partición? Luego veremos cómo organizar ese espacio con un sistema de archivos. El tercer paso será conectar todo para que sea accesible. Después, daremos un salto a una técnica mucho más moderna y flexible con LVM. Y cerraremos con un vistazo a las herramientas que hacen todo esto posible. Y arrancamos por el principio de todo. Antes de poder guardar un solo archivo, necesitamos dibujar el plano de nuestro nuevo espacio. Esto es, fundamentalmente, el primer paso. Esta es la gran pregunta. Se tiene un disco nuevo, recién sacado de la caja. ¿Qué se hace con él? La respuesta es simple. Hay que crear un plano. Y en el mundo del almacenamiento, a ese plano lo llamamos partición. Y esta analogía es perfecta para entenderlo. No es que estemos cortando el disco con una sierra, para nada. Estamos creando divisiones lógicas, como si levantáramos paredes dentro de un gran almacén para crear habitaciones y poner un poco de orden. Ahora, un dato interesante. Los sistemas más antiguos tenían una limitación. Solo se podían crear 4 de estas habitaciones o particiones primarias. La solución fue bastante ingeniosa. Una de esas particiones podía ser una extendida, que funcionaba como un contenedor para crear muchas más divisiones lógicas adentro. Un truco para sacarle más provecho al espacio. Perfecto, ya tenemos nuestras habitaciones. Pero, claro, ahora mismo son solo espacios vacíos. El siguiente paso es organizarlas por dentro para que podamos empezar a guardar cosas de forma ordenada. Y aquí entra en juego el sistema de archivos. Siguiendo con nuestra analogía, si la partición eran las paredes, el sistema de archivos son las estanterías, las cajas y las etiquetas. Es la estructura interna que nos dice dónde va cada cosa y cómo encontrarla después. Sin esto, una partición no puede almacenar nada. Y claro, no hay un solo tipo de estantería. La elección depende del uso. Para un sistema puramente Linux, X4 es el estándar. Es robusto y fiable. Para Windows es NTFS. Y si se necesita una unidad externa que funcione en todos lados, Windows, macOS, Linux, exFAT es la opción ideal, sobre todo porque no tiene las limitaciones de tamaño de archivo de sistemas más antiguos. A este proceso de instalar las estanterías se le conoce como formatear. Se hace con un comando muy simple como el que vemos aquí, que básicamente le dice al sistema: prepara esta partición con el sistema de archivos X4. Bueno, ya tenemos las habitaciones construidas y las estanterías instaladas. Parece que está todo listo, pero falta un detalle crucial. Necesitamos una puerta para poder entrar desde el sistema operativo. Y eso es exactamente el montaje. Es el acto de conectar nuestra nueva partición, nuestra habitación, a un directorio del sistema. Es literalmente instalar la puerta que la hace visible y accesible para el resto del sistema. Sin este paso, la partición existe, pero está aislada. El proceso tiene 3 pasos muy lógicos. Primero, se crea un directorio vacío, que será el marco de la puerta. Segundo, se usa el comando mount para conectar la partición a ese directorio. Y tercero, un paso importantísimo, se edita el archivo fstab para que este montaje se haga automáticamente cada vez que el sistema arranca. Así no hay que hacerlo a mano siempre. Hasta aquí, hemos visto el método tradicional, el de toda la vida. Funciona y muy bien. Pero, ¿qué pasa si esas paredes que construimos son demasiado rígidas? Afortunadamente, existe un enfoque mucho más moderno y flexible. Este es el clásico dolor de cabeza del método tradicional. Una vez que se define el tamaño de una partición, si se queda pequeña, agrandarla puede ser una operación compleja y a veces arriesgada para los datos que contiene. Y aquí es donde brilla LVM, el gestor de volúmenes lógicos. Pensemos que en lugar de paredes de ladrillo, LVM nos permite usar paneles modulares. Agrupa todo el almacenamiento físico en una gran reserva común y desde ahí podemos crear y modificar habitaciones con una flexibilidad increíble. Esto funciona con 3 conceptos básicos:
Primero, los volúmenes físicos, que son los discos o particiones, la materia prima. Luego, el grupo de volúmenes, que es una gran piscina donde se mezcla toda esa materia prima. Y finalmente, los volúmenes lógicos, que son las particiones virtuales que se crean a partir de esa piscina, del tamaño que se necesite. Y aquí está la clave de todo. Con LVM, las particiones dejan de estar limitadas por los discos físicos. Se puede tener un volumen lógico que ocupe espacio de varios discos a la vez o que se pueda mover y redimensionar sin problemas. Pero la ventaja que lo cambia todo, sobre todo en servidores, es la capacidad de ampliar el almacenamiento en caliente. Esto significa que si un sistema se está quedando sin espacio, se le puede añadir un disco nuevo al grupo de volúmenes y ampliar la partición lógica al instante, sin necesidad de apagar nada. Es una auténtica maravilla. Muy bien, ya entendemos los conceptos, desde las particiones rígidas hasta la flexibilidad de LVM. Ahora, echemos un vistazo rápido a las herramientas que se utilizan para manejar todo esto. La elección de la herramienta depende mucho del entorno. En servidores, donde se necesita precisión y la posibilidad de automatizar tareas, herramientas de línea de comandos como FDX o Parted son las reinas. Para un computador de escritorio, donde se valora una interfaz visual, gParted es fantástico porque permite ver la distribución del disco de forma gráfica y es muy fácil de usar. Y en el otro extremo de la creación está la destrucción. A veces es necesario borrar un disco de forma segura. Para eso existe el comando dd, una herramienta extremadamente poderosa que puede sobreescribir un disco entero para que los datos sean irrecuperables. Pero ojo, hay que usarlo con muchísimo cuidado, porque un error aquí no tiene marcha atrás. Y para terminar, un apunte sobre seguridad. Más allá de saber borrar, la mejor defensa es siempre la prevención. Cifrar los discos desde el principio es una práctica crucial. De esa forma, si el disco se pierde o es robado, la información que contiene es completamente inaccesible para quien no tenga la clave. Y después de todo este recorrido, desde la partición más simple hasta la gestión de volúmenes lógicos, nos queda una última pregunta en el aire. Con la existencia de herramientas tan potentes y flexibles como LVM, ¿sigue teniendo sentido el particionado tradicional y rígido? ¿O es una técnica que poco a poco se está volviendo obsoleta? Ahí queda la reflexión. Con esto, cerramos nuestro análisis de hoy.